Bueno, al igual que hice ayer, pues lo primero que quiero es agradecer a ASANOL por esta iniciativa. Bueno, da igual. Y no solo agradecerle a ASANOL, sino, igual que también hice ayer, pues felicitarle por la gran labor que está haciendo. Esta labor es fundamental en enfermedades como esta, que son patologías raras, patologías que muchos médicos pues no controlan, y por eso es por lo que hay un retraso diagnóstico que muchos de ustedes ya han sufrido, y que además determinan que esté el paciente un poco perdido y muchas veces el profesional un poco perdido. Y ASANOL cumple una función fundamental guiando a los pacientes hacia posibles tratamientos, hacia los sitios donde se les puede ofrecer alguna alternativa, y luego también pues otros apoyos, ya no solo médicos, sino apoyos psicológicos y del día a día en la enfermedad, que son fundamentales y que muchas veces los clínicos no tenemos tiempo ni conocimiento para ello. Es una enfermedad que afortunadamente pues está empezando a tener algunas alternativas terapéuticas que empiezan a dar algunos resultados, y yo lo que quería comentar un poco pues es que hemos podido observar pues con los nuevos tratamientos. Y bueno, y también empezar a hablar un poco pues de ese nuevo tratamiento de terapia génica que está ahora mismo bajo ensayo clínico y que acabamos de iniciar. Entonces, en primer lugar, pues vamos a hablar de qué resultados hemos tenido con el tratamiento que está aprobado de la enfermedad de neuropatía óptica de Leber. Pues ya saben todos ustedes ya mucho, ya saben que aunque es una enfermedad rara, pues realmente la mutación pues es más frecuente de lo que parece. Hay uno de cada 8.000 personas tiene la mutación, con lo cual realmente más que rara es que está infradiagnosticada, que hay muchos pacientes que no saben que tienen la mutación. Y la incidencia de la enfermedad pues se calcula que pueda ser 1 de cada 50.000, con lo cual pues no nos salen las cifras asociadas a ASANOL o pacientes que están diagnosticados. Es una enfermedad que está muy infradiagnosticada. Como todos saben, pues se transmite de forma materna por una mutación mitocondrial, pero bueno, de esto se hablará luego más adelante con más detalle. Y ya saben que hay 3 mutaciones principales. La mutación más frecuente es la 11.778. Es la más frecuente y tiene un pronóstico, digamos, intermedio, no es ni la mejor ni la peor. La mutación pues más que puede tener un pronóstico más favorable es la 14.484, y la que en general tiene una evolución pues más rápida, más dramática, y que suele tener peor evolución es la 3.460. Esto es en términos estadísticos, no quiere decir que alguien que tenga la mutación peor pues obligatoriamente esté condenado a tener la peor visión, ni que nadie con la 14.000 pues vaya a tener una recuperación de visión, pero en términos estadísticos pues esto es lo que nos orienta a todos. Y también pues hay entre un 5 y un 10% de pacientes en los cuales hay mutaciones diferentes a las habituales, y cuando tenemos los clínicos una sospecha muy clara de que pueda tener una neuropatía óptica hereditaria de Leber, pues debemos pedir que se haya una secuenciación completa. El resto de mutaciones pues son menos conocidas. Respecto al pronóstico visual, aparte de las mutaciones, pues también hay algunos factores que son favorables, como es pues la edad infantil. En general, con la edad infantil pues pueden tener mejores posibilidades de tener una mejor visión, tener pues macropapilas, y que la pérdida pues no haya sido muy brusca, muy aguda, que haya sido una pérdida subaguda.
Y actualmente pues el único tratamiento que está autorizado para esta patología es la idebenona. Y bueno, idebenona hay muchas, pero vamos, solo hay una fórmula comercial, que es el Raxone, que está comercializado por la Casa Santera, y es la que realmente nos ofrece pues las garantías de que lo que está tomando el paciente pues es lo que está probado, ¿no? Y con esto pues quiero decir que existen actualmente muchas formas de adquirir idebenona a través de Internet, que no sabemos exactamente qué es lo que nos proporciona, y quiero pues un poco que tengan cuidado con la forma de adquirirla. Luego existen también preparaciones magistrales que, bueno, cuando son preparadas por hospitales, en general, pues la fiabilidad puede ser mayor, pero bueno, las que son preparadas en farmacias particulares, pues tampoco tenemos una seguridad, una garantía plena de lo que el paciente está tomando y de si puede tener la misma eficacia que el preparado comercial. Entonces, lo ideal, desde luego, es tomar el preparado comercial, porque sabemos qué es lo que ha funcionado y qué es lo que lo que ha funcionado cuando funciona, como ahora veremos. Este producto pues fue aprobado porque se demostró que conseguía estabilizar un número de pacientes suficiente, incluso conseguía pues una mejoría de la función visual en una serie de pacientes. Es un fármaco que está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y lamentablemente en España todavía no está aprobada, pero podemos los médicos solicitarlo como fármaco de uso especial, como fármaco de prescripción especial, y no tendrían por qué ponernos ningún problema. La dosis en adolescentes y en adultos, que es otro aspecto importante, pues es de 900 miligramos al día, es decir, 2 comprimidos de 150 miligramos cada 8 horas. Y bueno, hasta hace poco se podía proporcionar en un ensayo clínico, que era el ensayo LEROS. El ensayo LEROS terminó su reclutamiento hace unos meses, entonces ahora la única forma que tenemos de solicitarlo es como medicamento en situación especial. Todavía hay algunos pacientes que están en este ensayo, probablemente alguno de ellos pues está por aquí. Y ahora lo que quería presentar es 3 casos diferentes, cada uno de las 3 mutaciones que hemos hablado, y que pueden servir un poco de ejemplo para saber qué es lo que hemos obtenido con la idebenona. Y luego hablaremos un poco de la terapia génica. Entonces, el primer caso, si alguno de los pacientes, no he puesto el nombre, pero a lo mejor alguno se reconoce en estos casos, porque son pacientes del ensayo LEROS, y bueno, y probablemente estén aquí, y bueno, pues ahora le podemos ofrecer pues algunas imágenes más claras de lo que ha pasado en su caso. El primer caso pues es un varón de 20 años que tenía la mutación 14.484, que en principio pues digamos que es la que podría ser más favorable. Este paciente había perdido visión en su ojo derecho 14 meses antes y en el ojo izquierdo 5 meses más tarde, es decir, el curso típico. El campo visual, que es algo muy visual, que todos podemos entender, pues ya ven que es un campo totalmente negro, especialmente en la parte central, lo cual indica pues que tenía una pérdida muy severa del campo visual. Y las imágenes de abajo son pruebas estructurales, pruebas de cómo están las fibras nerviosas del nervio óptico. Todo lo que aparece rojo significa que está adelgazado, y lo que aparece de color verde significa que está normal. En la parte central pues ven 2 círculos rojos que significan que en la mácula pues prácticamente todas las zonas estaban muy disminuidas. Tenían unas fibras nerviosas, que son las que conducen el impulso nervioso, muy disminuidas. Y la capa de fibras nerviosas peripapilar pues tenía en los extremos laterales, en la parte temporal, que es lo típico, pues tenía un adelgazamiento, es decir, que tenía un daño, aparte de funcional, pues tenía un daño estructural. Tras el tratamiento con idebenona 900 miligramos al día, el campo visual primero es el de arriba, el final es el de abajo, pues pueden ver cómo el campo visual está mucho más claro, solo aparece ya una zona negra pues en la parte central y no ocupa toda la parte central, con lo cual pues este paciente obtuvo una recuperación del campo visual muy importante, y de hecho pues decía que podía hacer una vida pues más normal en relación a su visión. Y respecto a la visión en este estudio se mide por la escala logarítmica. En la escala logarítmica
pues es inversa, es decir, que a valor más bajo significa mejor visión. Pues aquí pueden ver cómo a lo largo del seguimiento, tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo presentaron una mejoría muy importante de la visión, e incluso el primer ojo que se afectó, que es el azul, pues llega a mejorar más que el ojo izquierdo, que fue el segundo que se afectó. Entonces, pues en este paciente tuvo un efecto muy positivo. Sin embargo, pues las fibras nerviosas pues no acabaron de recuperarse, incluso hubo un agravamiento. Pueden ver también pues en la gráfica cómo va bajando la capa de fibras nerviosas, y eso implica que, bueno, que aunque anatómicamente no haya una mejoría, pero bueno, de alguna manera pues funcionalmente la idebenona en este caso pues fue favorable. Aquí ven pues que, bueno, que en el área macular, el área más importante para la visión, pues tampoco hubo una mejoría estructural, pero realmente lo que más nos importa es que el paciente pues mejore su calidad de vida y mejore su visión. Otro caso diferente pues sería el caso número 2 de la mutación más frecuente, la 11.778, una mujer de 35 años que en este caso solo había tenido una pérdida de visión en uno de los dos ojos, algo más atípico, pero ya saben que a veces las mujeres pues tienen cuadros algo más leves, a veces, no siempre. Aquí había perdido visión ya 33 meses y a pesar de haber perdido visión 33 meses, pues se podía incluir dentro del ensayo y se le podía tratar con idebenona. El campo visual que ven negro es el del ojo afectado y ven que al principio pues estaba muy dañado en la parte de arriba y en la parte inferior pues ven como también tuvo una mejoría importante en el ojo afectado. El campo visual del otro ojo, que estaba sano, pues no se afectó durante todo el periodo de tratamiento. Y la visión del ojo afectado, que es la gráfica en color naranja, como ven, pues también mejoró considerablemente, con lo cual pues en esta paciente pues ha habido un efecto favorable en un ojo y en el otro pues no ha ocurrido. No sabemos si es que la idebenona lo ha prevenido o si realmente si no lo hubieran puesto idebenona quizá tampoco le habría sucedido, pero bueno, podría ser un posible efecto favorable. Y respecto al estudio estructural, pues las fibras nerviosas pues estuvieron igual, es decir, en el ojo malo se mantuvieron igual y en el ojo bueno pues no hubo tampoco ningún cambio. Por lo tanto, pues tenemos un cierto efecto favorable y quizá un efecto preventivo sobre el otro ojo. No sabemos, pero bueno, realmente al ser un tratamiento inocuo que no tiene efectos secundarios, pues yo creo que es interesante el tomarlo. Y ahora pasamos a otro caso. Aquí hemos presentado dos casos de mujeres y de hombres, rompiendo el mito de que dicen que se afectan más los hombres que las mujeres, pero bueno, este es otro caso de una mujer con la mutación en principio pues menos favorable, la 3000 y pico, que fue diagnosticada precozmente pues porque su hermano ya había tenido una pérdida de visión por esta enfermedad, por lo tanto ya sabía que tenía la mutación, estaba más alerta y en cuanto tuvo la menor pérdida de visión en un ojo, en el ojo derecho, pues acudió para que se le pusiera el tratamiento. Inicialmente pues solo tenía, como ven en el campo visual de arriba, pues una pequeña alteración en el centro del campo visual del ojo derecho, el ojo izquierdo estaba normal y se decidió ponerle tratamiento con idebenona. Tenía muy poco daño estructural, solo ven un área roja pequeña en la OCT y lamentablemente pues en este caso, a pesar de tratarla muy precozmente, de tratarla justo cuando tenía muy poca pérdida de visión, pues la evolución en este pues fue muy desfavorable y a pesar del tratamiento pues acabó con un campo visual, como ven abajo, pues muy dañado, muy afectado. La agudeza visual, pues en este caso, ya, como dijimos, la escala logarítmica es al revés, ven que sube, con lo cual la agudeza visual pues empeoró también claramente en este ojo y bueno, pues todas las pruebas estructurales pues acabaron pues con un adelgazamiento muy importante de la capa de fibras nerviosas. Y bueno, y lo que es peor es que bueno, el paciente había sido tratado antes de empezar a afectarse el otro ojo. ¿Podía la idebenona prevenir que se produjera el cuadro en el otro ojo? Pues en este caso lamentablemente tampoco pudo prevenir el que se produjera el daño en el otro ojo, a pesar de ser un tratamiento pues muy precoz, y acabó pues prácticamente igual que el primero, con una pérdida de visión pues muy severa.
y con una pérdida de agudeza visual pues también muy severa y un daño estructural que en este caso también se corresponde muy bien con el daño estructural. Entonces, bueno, pues vemos que el tratamiento que está aprobado pues nos puede dar resultados pues muy diferentes. Decir que el Raxone actualmente es el único tratamiento que está aprobado y que podemos utilizar, que como podemos ver puede producir mejoría funcional en algunos pacientes. No está demostrado que prevenga el daño en un ojo cuando no está afecto, pero bueno, en algunos casos podría prevenirlo. No produce una mejoría de los parámetros estructurales, es decir, no hay un mayor número de fibras nerviosas de la retina, lo cual pues es un poco contradictorio, pero realmente sí que puede tener un cierto efecto positivo que nunca podremos saber si supera al curso natural, pero en los estudios que se han hecho, pues comparando pacientes sin tratamiento y con tratamiento, pues había más posibilidades de recuperación cuando el paciente era tratado, con lo cual pues en este momento no tenemos ningún motivo para no tratar al paciente. En estos pacientes, cuando ya vemos en la OCT un engrosamiento de la capa de fibras nerviosas, esto es premonitorio de que va a perder visión, debemos estar alerta. Pero, como hemos visto, pues realmente tampoco hay ninguna urgencia del tratamiento. La idebenona puede tener un efecto tardíamente e incluso aplicada precozmente, pues cuando no va a tener efecto, no tiene efecto. Es decir, que tampoco hay que angustiarse y poner un tratamiento de forma inmediata, urgente, ¿vale? Es una patología que, como hemos visto, pues el sexo femenino a veces tiene un curso favorable, pero también puede tener un curso igual de severo que en pacientes varones. Y bueno, la edad pues tampoco excluye. Hay pacientes, aunque sea una patología de pacientes jóvenes, pero se puede producir hasta 80, 84 años y esto hace que muchas veces pues se confundan el diagnóstico. Los últimos pacientes que nos han llegado pues habían sido confundidos con neuropatías ópticas isquémicas porque tenían más edad. Algún otro paciente pues tenía un glaucoma asociado que no había sido previamente diagnosticado. Entonces, pues lamentablemente pues existe un conocimiento todavía no muy amplio de la enfermedad en algunos profesionales y esto determina que haya un retraso diagnóstico. También hay muchos pacientes que son abordados por neurólogos que están menos acostumbrados a patología del nervio óptico y creo que los oftalmólogos tenemos más posibilidades de diagnosticarlo que los neurólogos, pero hay pacientes que acuden al neurólogo antes que al oftalmólogo. Y esto, pues en principio, pues es lo que quería comentar que respecto al uso de idebenona. Una vez dicho esto, pues quería también dar unas palabras sobre el otro tratamiento. Me pasan la siguiente presentación, que es la terapia génica. De los resultados de la terapia génica pues van a hablar luego los responsables de la casa comercial. Por favor, me pasan la siguiente presentación. Vale. Yo lo que quería comentar es el estado que se encuentra en España. Ya saben muchos de ustedes que hace unos meses se aprobó el que entráramos un centro, el Hospital Ramón y Cajal, en este ensayo de terapia génica. Lamentablemente se aprobó hace poco tiempo, aunque llevamos ya 1 año y medio en espera de lo mismo, pero por temas regulatorios de la Agencia Española del Medicamento, pues no hemos conseguido hasta ahora que se pueda llevar a cabo. Decir que el tratamiento genético actualmente solo está aprobado para solo sirve para una de las mutaciones, que es la más frecuente, la mutación 11.000. Para las otras actualmente no hay tratamiento genético. Y quería comentar cuáles son los pacientes que se pueden incluir en el ensayo, los que no se pueden incluir y qué es lo que se puede hacer por si alguno de los presentes o familiar de los presentes pues pudiera incluirse todavía en el ensayo. Es un ensayo que no solo incluye adultos, sino también adolescentes mayores de 15 años. Tienen que haber perdido visión en un periodo menor de 1 año, es decir, que si el paciente ya lleva más de 1 año no puede ser incluido dentro del ensayo. Su agudeza visual debe ser mejor que movimiento de manos, es decir, que si un paciente está ya completamente ciego y no ve luz o solo ve luz, ya no puede ser incluido en el ensayo, no lo permite el ensayo y, como he comentado antes, solamente para la mutación 11.000. Si
Si el paciente tiene una neuropatía óptica asociada, además de la neuropatía óptica de Leber, no puede ser incluido, y por ese motivo pues el paciente que nos llegó, que tenía además un glaucoma, no lo pudimos incluir lamentablemente. Y tampoco se puede incluir si el paciente está siendo tratado con idebenona. Tendría que suspender el tratamiento con idebenona para poderlo incluir. Esto fundamentalmente pues porque se puede mezclar el efecto de ambos tratamientos, y lo que pretende la casa comercial, lo que nos interesa en este momento es saber cuál es la eficacia real de la terapia génica aislada. Por supuesto, si tiene una patología ocular activa, sobre todo uveitis, o si el paciente ha tenido una vitrectomía, pues no se puede aplicar el tratamiento, y tampoco se puede aplicar si el paciente pues, es consumidor de drogas o de alcohol. Esos son en líneas generales. Luego hay otra serie de criterios, pero en general la mayoría son estos. En especial infección ocular también está contraindicado si el paciente tiene un HIV, pero bueno, eso es afortunadamente poco habitual. Y bueno, el tratamiento pues es mucho más sencillo. El tratamiento es simplemente una inyección intravítrea, una inyección intraocular única. Se le trata con esa inyección y se ve el resultado que se tiene a un año, a 1 o 2 años. Se inyectan los dos ojos, pero por el protocolo pues se randomiza qué ojo es el que se va a tratar con el producto comercial, con el producto genético, y otro pues es con un placebo que no tiene efecto. No se tratan los dos ojos pues para poder comparar el efecto de un ojo y de otro, pero decir que bueno que como luego se comentará, pues parece que la inyección de un ojo pues de alguna manera pues también tiene un efecto positivo sobre el otro cuando funciona, con lo cual bueno pues tampoco nos debe preocupar. Entonces, debido a que hemos sido incluidos muy tarde, pues tenemos un periodo de reclutamiento muy breve. Parece que el estudio termina el 1 de junio y por tanto solo tenemos para poder reclutar en este ensayo pues lo que queda del mes de mayo para poder reclutar. Por tanto, si surge algún paciente con esta mutación que cumpla los criterios de inclusión, pues yo agradecería que se ponga en contacto con la asociación, que tiene un contacto muy fluido con nosotros, y intentaríamos agilizar lo antes posible el que pudiera ser incluido en este ensayo. Resumiendo un poco, pues actualmente en pacientes fuera de la mutación 11.000 el único tratamiento factible es la idebenona. En pacientes con la mutación 11.000 tenemos estas dos alternativas. En principio los ensayos son excluyentes, y el que se vaya a incluir en terapia génica pues no podrá usar idebenona. Decir que bueno que en este ensayo pues creo que hay un paciente que ya va a ser tratado por primera vez el próximo lunes, y creo que está por aquí, que será tratado por la doctora Rebolleda, que es la investigadora principal del ensayo. Y bueno, nos gustaría poder incluir más pues para que se puedan beneficiar del tratamiento y para poder tener una experiencia, pero lamentablemente pues el periodo de reclutamiento es corto, pero bueno, es una gran esperanza de tratamiento, y bueno, y quizá en el futuro pues la combinación de ambos tratamientos pues pueda ser muy interesante, porque son tratamientos diferentes que se complementan y que puedan ofrecer un valor añadido. Esto es lo que yo les quería comentar. No sé si las preguntas serían ahora o si serían después. Vale, pues luego quedo a su disposición para las preguntas que tengan.